Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2 con 2. Bienvenidos a Matices, el programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, donde frenamos en una frenética agenda noticiosa, con el fin de llevarles lo que se vuelve noticia en Costa Rica y en el mundo, con una especialidad prácticamente desde ayer, que dimos el banderazo de salida a la cobertura de las elecciones municipales 2016. Ayer estuvo con nosotros el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado. Hoy y mañana tenemos programas dedicados al tema. El viernes arrancamos con los debates. Los presidentes de los partidos políticos estarán con nosotros el viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Pero bueno, antes de entrar a temas de fondo, hay muchas informaciones nacionales. Isel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando y nos observará más adelante. Estamos muy contentos, en realidad, porque cada día se acerca más el momento en que vamos a dar inicio a los debates propiamente. Ya Randall lo comentó, hemos traído a lo largo de estos días programas y vamos a traer también programas especiales con respecto a elecciones municipales. Pero bueno, nota aparte, igual se siguen dando muchas informaciones relacionadas y también no tan relacionadas con temas de elecciones municipales. A mí hay una que me alegra enormemente, es la directriz hoy del presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Después de que ayer diéramos a conocer la barbaridad de Recope, y nótese que la barbaridad no es una cifra, digamos, no estamos hablando de 7 millones para una fiesta, estamos hablando de la barbaridad que permite que una convención colectiva se financie a través de tarifas de servicios públicos. Es decir, que usted cuando va a pagar el litro de gasolina y yo, lo que estamos haciendo es pagando la fiesta de Navidad con los pinchos de camarones de Recope, junto con algunos beneficios, además, como el servicio de SOA, que tiene subvencionado en Recope, como los psicólogos, como los trabajadores sociales, como los odontólogos, las becas para los hijos de los funcionarios de Recope. Bueno, todo eso lo pagamos ustedes y nosotros. Hay voces en las últimas horas que han dicho, bueno, ¿de qué hablan las empresas? ¿De qué hablan los medios de comunicación que también tienen fiestas de Navidad? Efectivamente, hay una diferencia fundamental en esto, y es que los dineros de Recope son fondos públicos, y esa es la enorme diferencia. Y entonces hoy nos encontramos en la mañana como el INA también estaba abriendo una licitación, el monto es relativamente pequeño, 4 millones de colones, para contratar los juegos mecánicos del almuerzo fraterno, así le dicen ellos al almuerzo de Navidad, el 19 de diciembre. Sin embargo, el presidente del INA el lunes, más bien en la noche, ordenó anular la licitación. Igual salió hoy publicada la licitación. Y llama mucho la atención porque el INA nos dice, es que sí se ha hecho en los últimos 30 años, y esa es la enorme preocupación que también hay sobre temas de Recope, porque eso significa que el ARECEP, que hoy sí le pone atención a esto, que destapó los costos de Recope, porque antes era un simple tramitador de tarifas. Antes Recope llegaba y le decía al ARECEP, distribuir el litro de combustible me cuesta tanto, calcule la tarifa. Bueno, desde el año pasado la ARECEP dice, no, sabe un momento, vamos a revisar los costos que usted está incluyendo aquí, y se encontró con las convenciones colectivas. Pero eso, en el escenario más oscuro, significa que durante los últimos 30 años hemos financiado nosotros las fiestas de Navidad de Recope, efectivamente, y algunos beneficios. Ahí caemos en un problema legal. Las convenciones colectivas tienen fuerza de ley entre las partes. Es decir, para la presidenta ejecutiva de Recope, bueno, y de Hapdeba también, pero estamos hablando de Recope, la de la presidenta ejecutiva de Recope, por ley ella tiene que cumplir la convención colectiva, y el artículo 107 de la convención colectiva de Recope, que vieras cómo cuesta conseguirla, por cierto, es impresionante, consigue más uno el celular del presidente, más rápido, la obliga a pagar la fiesta de Navidad. El presidente Solís hoy emite una directriz justo cuando estábamos en vivo en la segunda emisión de noticias, y da una salida jurídica interesante.
a este tema. El presidente dice que prohíbe el uso de recursos públicos para costear actividades recreativas o festivas de sus servidores de las instituciones del Estado. Dice que la directriz 034 ordenó a las instituciones de la Administración Central, sin excepción, no usar fondos públicos para sufragar actividades festivas y se instruyó a las entidades de la Administración descentralizada para que apliquen una limitación similar. El presidente no puede ordenarle a las descentralizadas esto. Por supuesto, aquí caemos en ese problema jurídico de la fuerza de ley de las convenciones, pero entonces la salida que da Presidencia es esta. La directriz advierte en que las instituciones donde exista una convención colectiva que imponga a la administración el deber de pagar este tipo de actividades, se instruye a los jerarcas para que denuncien la respectiva cláusula, denunciarlas, acusar ante el Ministerio de Trabajo que ya no están en condiciones de cumplirla, y para que empleen los medios jurisdiccionales disponibles para su anulación. En español, que vayan a la Sala Cuarta a alegar una inconstitucionalidad de estas normas. Es muy interesante, en buena hora Isel llega la directriz del presidente, porque era simple y llanamente una falta de seriedad que entre todos les pagáramos las fiestas de Navidad a los empleados públicos. Y es que esto, Randall, es nada más la punta del iceberg. En este caso está bien, al menos en la contratación que en un principio se iba a hacer de Recope para el convivio de fin de año, se está hablando de un poquito menos de 7 millones de colones, pero eso son las cosas pequeñas. Y eso también preocupa aún más. No es solo que se está financiando las fiestas de fin de año, son muchos beneficios, como ya a lo largo de estos días lo hemos venido explicando, y lo peor de todo es que no es solo en Recope, son muchas instituciones, principalmente empresas públicas que tienen este tipo de beneficios y que bueno, habrá que ver qué va a pasar. Ya es un hecho que en este momento el Estado no puede seguir financiando todo este tipo de recursos o todo este tipo de beneficios. Estamos en un periodo de gran déficit fiscal en el país, han alcanzado sumas que realmente han sido históricas, y si no se frena esto de una vez, pues ¿a dónde vamos a ir a parar, verdad? Claro, pero este tema ha revelado además situaciones más complejas en cuanto a relaciones de poder. El ministro de la Presidencia le manda una carta al Regulador General de la República llamándole la atención, y esta es una frase que usa el presidente Solís, llamándole la atención sobre de que Recope tiene que pagar la convención colectiva, tiene que cumplirla. Lo que pasa es que esto ha sido interpretado por algunos sectores. Mañana el ministro tendrá que ir a comparecer a la Comisión de Ingreso y Gasto Público como una violación a la independencia de la autoridad reguladora de los servicios públicos. Así es que, bueno, el tema se las trae, es complejo, surge en un momento adecuado. Ahora nadie va a hacer fiestas de Navidad pagadas, solo el INA, se le salió hoy el documento, pero ahora sí lo van a pensar, pero ya lo habían anulado. Y qué lástima que lo piensen a partir de esto que pasó y no por un simple hecho de conciencia, de saber en lo que se debe invertir, en lo que definitivamente no se debe invertir, tomando en cuenta que las prioridades del país van en otra dirección completamente diferente a esta, y también a cualquiera le para el pelo ver que esto pasaba antes. O sea, el lunes en la entrevista que le hicimos al intendente de energía nos dijo es que esta metodología y la intendencia de energía se fundó a partir del 2013. Sí. O sea, ¿qué pasó del 2013 para atrás? Sí, así es, pero además hay algo también agregado. Vos hoy ves a diputados, a exministros y a jerarcas de otros partidos políticos rasgándose las vestiduras ante los abusos que ocurren en Recope. Bueno, y aquí la pregunta del $1.000.000, ¿y quién negoció esos beneficios? Si este es el primer gobierno diferente al bipartidismo desde 1978. Bueno, Liberación y la Unidad. Sí, claro, y bien lo decía usted en la editorial que presentó hoy en la primera emisión y en la segunda emisión de Noticias Monumental. Todos tienen la responsabilidad en esto, y pero más los gobiernos anteriores que este gobierno, que más bien ya por parte del Ejecutivo, bien que mal hubo una reacción, y una reacción en contra, pues otra cosa no se podía esperar de este tipo de beneficios. Bueno, en contra con la directriz, pero yo te voy a decir una cosa, este gobierno tiene una oportunidad de oro. Las dos convenciones, la de Recope y la de Habdeba, están denunciadas ante el Ministerio de Trabajo, es decir, tanto la administración de Recope como la de Habdeba van al Ministerio de Trabajo a decir ya no queremos cumplir con esta convención colectiva. Ha iniciado la renegociación de otra. A nosotros nos costó casi un mes que Habdeba nos diera la información de qué estaban negociando en ese instante, artículo por artículo,
y tienen la oportunidad de oro de eliminar esos artículos abusivos que están en las convenciones colectivas. Las convenciones colectivas son una herramienta que permitieron durante algunos años el aumento de los derechos laborales y también volver atractivo trabajar en la función pública cuando éramos un Estado empresario que necesitábamos jalar gente a las instituciones del Estado. Pero hoy podrían ser un producto muy desfasado que genera una desigualdad tremenda, una discriminación entre funcionarios públicos, porque los policías que le ponen el pecho a las balas todos los días no ganan como los guardas de Habdeba, por ejemplo. Entonces ahí hay un detalle que uno siempre tiene que llamar la atención. Y otra cosa en la que estamos trabajando surgió hace unos minutos. La Sala Cuarta tiene la acción de inconstitucionalidad sobre la fertilización in vitro. Resulta que la Sala Cuarta puede pedirle criterio a varias entidades. Le pidió criterio a Casa Presidencial sobre el decreto, les dijo: señores, están alegando que el decreto de ustedes es inconstitucional. La Presidencia de la República dice: no, necesitábamos hacerlo, hay una sentencia que es vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y le pide criterio a la Procuraduría General, al abogado del Estado. Y la Procuraduría General responde hoy, hace un par de horas, este es un trabajo, es una noticia en desarrollo, dice: en nuestro criterio, dice la Procuraduría, el decreto sí contiene vicios de inconstitucionalidad, pues se trata de una regulación que vacía el contenido del derecho de los niños nacidos bajo la técnica de fecundación in vitro, a saber quiénes son sus padres, amén de que se violenta el principio de reserva legal, este argumento nunca se había usado, de reserva legal existente en esta materia por disposición constitucional. Es decir, el propio abogado del Estado le está asesorando a la Sala Cuarta, diciéndole: señores, encontramos inconstitucionalidades en el decreto. Si la Sala admite el criterio de la Procuraduría, declara sin lugar, entraremos en un vacío jurisdiccional inédito en Costa Rica, claro, que es que la Corte Interamericana nos dicta una sentencia y decimos exactamente lo contrario, teniendo la Corte Interamericana en San Pedro, llamándose la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, y Costa Rica entraría entonces en una etapa de incumplimiento de una sentencia internacional sobre derechos humanos. ¿Recuerda cuando estábamos empezando a darle un seguimiento fuerte a este tema con el informe que tenía que presentar hace algunas semanas de Costa Rica, de la Corte, que dijimos que el zapato se hacía cada vez más estrecho en el que estaba en este momento el Estado? Pues ahora es como un zapato número 15, de verdad. Qué complicado. Sí, estamos en una situación muy estrecha que ya costó que se fuera el presidente de la Sala Cuarta. En estos micrófonos, claro, don Gilbert Armijo hace 2 semanas dijo aquí: sí, fue la gota que derramó el vaso. Es lo que implica. Es lo que implica. Y eso también explica el tamaño del tema que se está debatiendo. Claro, que por cierto, Gilbert quedó fuera de la sala antier. Sí. Eso significa que la sala tendrá que votar ya este tema. Bueno, el día que quiera, a criterio, digamos, queda el presidente interino, que será Ernesto Ginesta, que es Ernesto Ginesta, y la Corte Interamericana deberá resolver. Pero si por la víspera se saca el día, el momento en que los abogados de las familias llegaron a reclamar que la sala había admitido para estudio la acción de inconstitucionalidad, ese mismo día en la noche, así, la Corte Interamericana pidió una respuesta a las partes. Yo creo que eso es cuestión de minutos, porque don Boris y don Huber nos escuchan todas las tardes, los dos abogados de las familias demandantes. Creo que es cuestión de minutos de que se apersonen a la Corte Interamericana y volvamos a estar en un zapato legal nosotros, entonces. Bueno, a darle seguimiento. Ese es el panorama hoy en Costa Rica. Sí. Bueno, ya me pasaron la convención de Recope. Gracias. Es que había alguien que me dijo hoy en la mañana: es cuestión de pedirla porque hay un artículo constitucional de derecho de petición. Sí, pero dura 10 días. Yo lo que quería era aprovechar el siglo XXI en esto. Sí, claro. Bueno, tema de fondo. De una vez. Sí, no te queda nada pendiente, ¿verdad? Lo del anuncio que hizo hoy el Partido Unidad Social Cristiana con el tema del presupuesto. Sí, por favor. Sí, el Partido Unidad Social Cristiana criticó este presupuesto y básicamente, de hecho, su presidente, don Pedro Muñoz, el presidente del Partido Unidad Social Cristiana, porque estuvo en conferencia de prensa, tanto el partido como también la fracción legislativa, dijeron que el pacto del presupuesto entre el Partido de Liberación Nacional y el gobierno nos lleva a la quiebra.
¿Cuál es la diferencia entre el presupuesto que se votó este año o el que se está votando y el del año pasado? Me pregunto yo. Claro, porque... Bueno, aparte de que creció el del año pasado un poquito más, o un pocote más. Sí, sí. Pero refresquémonos la memoria. ¿Quién le dio los votos el año pasado al gobierno para aprobar el presupuesto? El Partido Unidad Social Cristiana. Incluso para que estuvieran con la presidencia del directorio legislativo. Así es, pero hoy don Pedro Muñoz, el presidente del partido, don Rodolfo Pisa, estuvo también en la conferencia de prensa, salen y dicen nos van a llevar a la quiebra. Bueno, ahí está el tema. Yo creo que el gobierno tiene los votos, a diferencia del año pasado, tiene los votos para aprobar va a ser una discusión más amigable. Bueno, y voy a tocar un tema espinoso, es que no me aguanté. ¿Qué tiene que ver en un presupuesto extraordinario el arreglo de un templo? Digo, nos estamos quejando de 7 millones a la fiesta de Recope, 4 millones a las fiestas de fin de año de Elina, y le dan 450 millones a la Iglesia Católica. Se le redujo el presupuesto a seguridad pública. Ajá. Hay que ser coherente, ¿verdad? Hay que ser coherente, exactamente. Es tiempo, todo el mundo está a favor del Estado laico, hasta la Iglesia Católica, hasta el Vaticano está a favor del Estado laico. Y seguimos dando nosotros esos gastos que... Señales y simbolismo, hablando de lo simbólico. Sí, es el servido porque yo la molesto y siempre dice que todo es simbólico. Sí, todo es simbólico, efectivamente. Usted debió haber estudiado semiótica. 2:18. Vamos al tema de fondo. Hoy nos acompañan los especialistas del Estado de la Nación para hablar precisamente de cómo está Costa Rica a nivel cantonal, con miras, por supuesto, a la cobertura que estamos realizando de las elecciones municipales. Yo quiero agradecerles y saludar a Natalia Morales, que está con nosotros aquí. Natalia, nada más el micrófono, como si estuvieras en Consejo de Gobierno. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y a don Ronald Alfaro, que está con nosotros. Estuvo con nosotros antes, igual que Natalia, solo que Ronald vía Skype. Sí, gracias por la invitación y un gusto acompañarnos. Empezamos intensos hoy, ¿viste? Sí, hoy. Así es. Sí, un poquitito. Últimamente andamos así. Bueno, hablemos. A mí me llama mucho la atención las desigualdades entre cantones, son impresionantes, inclusive entre cantones que están muy cerca. Sánchez en Curridabat, por ejemplo, está a la par de Tiruaces, y son cantones absolutamente diferentes en los números, en las realidades tangibles, Natalia. Estas desigualdades se reproducen a lo largo del territorio. Sí, bueno, quisiera empezar diciendo que Costa Rica, a pesar de ser un país pequeño, tiene grandes diferencias entre tal vez las municipalidades o cantones, que son como la unidad mínima para hacer, digamos, política pública, ¿verdad? En el sentido de que tienen, digamos, los gobiernos locales. Uno encuentra un país que podríamos decir que brinda más oportunidades en las zonas centrales del país y es más, o tiene grandes brechas, sobre todo en la periferia, en las zonas fronterizas y costeras. Pero a pesar de eso, como usted decía, también tenemos zonas o distritos, sobre todo, que a pesar de estar uno a la par del otro, tienen realidades totalmente distintas. Los cantones tienen una gran, son muy heterogéneos, tanto en las dimensiones, en el tamaño. Tenemos cantones pequeñitos, cantones muy grandes, cantones con grandes zonas protegidas, áreas protegidas, con parques nacionales, cantones que son muy pequeñitos, que son muy urbanos, algunos son más rurales. Tenemos cantones que apenas tienen 10,000 personas, otros tienen, no sé, más de 100,000. Entonces hay digamos, como que meter todos los cantones en un saco es un error, ¿verdad? Y ahí, y de este análisis que nosotros habíamos hecho hace unos años, uno puede ver que a lo largo de las décadas no hay un solo cantón que no haya mejorado, pero no hay un solo cantón que no tenga problemas. En el sentido, siempre hace uno, digamos, cuando se hacen los rankings y este tipo de análisis, sistemáticamente salen bien ubicados los mismos cantones y salen en las peores ubicaciones o con los mayores rezagos los mismos cantones. O sea, han habido como muy poca movilidad en las décadas. Sin embargo, esto no quiere decir que los que están bien posicionados están perfectos en todo y los que están mal posicionados están mal en todo, ¿verdad? Siempre tienen ahí como algunos elementos que destacan. Y lo importante es eso, ver que
que sí se ha logrado avanzar en algunas áreas, por ejemplo en educación, a pesar del rezago que se tiene, se ha avanzado en el acceso a educación, en el acceso, por ejemplo, a tecnologías de información. Entonces hay áreas donde sí hemos mejorado. Pero para empezar, digamos, sí quisiera dejar claro eso de que a la hora de analizar, digamos, estas unidades geográficas son muy diferentes, muy distintas entre sí, en todos los aspectos. Es cierto lo que usted, si uno se sienta a analizar más meticulosamente en cuanto a la población, hay cantones como por ejemplo León Cortés, que tiene menos de 9.000 habitantes, y el cantón central de San José, que supera los 300.000. ¿Está en algún aspecto relacionado el desarrollo de un cantón con la cantidad de población que hay, don Ronald? Vamos a ver, no necesariamente tiene que ver, o no estrictamente, digamos, con el tema de población. Lo que ve es, si uno quisiera como tomarle una foto, ¿verdad?, a todos los cantones de este país, quisiera, bueno, vamos a meter a los 81 en una foto, probablemente sería como una foto muy parecida a esas en donde están todos los miembros de la familia, ¿verdad?, donde hay una reunión y ¿verdad?, hay unos en donde hay algunos cantones pequeños, grandes, ahora Natalia lo mencionaba, hay unos que tienen mucha riqueza, ¿verdad?, que son incluso a veces tienen mucho más recursos que algunas entidades públicas de este país, ¿verdad?, de estatal. Entonces, hay una enorme diversidad, ¿verdad?, en eso que llamamos cantones. Ahora, lo cierto es que todos ellos poseen, digamos, cumplen con una condición, y es que todos ellos tienen una municipalidad, grande, pequeña, tienen un órgano político, digamos, ¿verdad?, y un órgano de administración y de gobierno. Cumplen sus labores de manera muy distinta también, ¿verdad? Algunos tienen unos consejos municipales muy grandes, como el de la capital, de San José, ¿verdad?, donde hay 13 regidores, ¿verdad? Pero también hay otros donde hay 5 regidores. En eso se resume el consejo municipal. Entonces, yo creo que si uno quisiera asociarlo, digamos, a un tema de si el nivel de desarrollo, digamos, se refiere estrictamente, digamos, a un criterio poblacional, lo que nos vamos a dar cuenta es que no necesariamente es así, ¿verdad? Hay cantones, por ejemplo, recientemente se ha mencionado mucho el caso de Alajuelita, ¿verdad?, que desafortunadamente ha tenido malos resultados en su gestión política, administrativa, financiera, etc. Y eso ha hecho que hoy día sea un cantón con niveles bajos, digamos, de administración, ¿verdad?, de buena administración financiera y política. Pero hay otros sitios en el país, ¿verdad? Si usted habla, por ejemplo, si uno se imagina el cantón de Belén, bueno, ¿de qué tan grande es ese cantón? Es muy pequeño. Casi que uno tendría que decir, ¿cómo es que un cantón como Belén es un municipio? ¿O cómo es que una localidad como Belén es un municipio? O por ejemplo, si usted se imagina Montes de Oca también, Tibás, todos esos cantones son geográficamente tan pequeños que bien podrían ser parte de otro municipio más grande, ¿verdad? O podrían estar en asocio con otro municipio. Pero bueno, esa no fue el criterio que privó en el momento en el que se fundaron esos cantones. Entonces tenemos una enorme diversidad, ¿verdad? Desde pensar en Talamanca, que es digamos el más grande de todos los cantones de este país, ¿verdad? Pero ya sabemos su tipología, ¿verdad? Es un cantón con una, digamos, poca concentración de población, y muy dispersa, exacto, con un área protegida enorme también, con áreas, correcto, exacto. Entonces eso hace de ese cantón un caso muy atípico, muy particular, ¿verdad? Pero esa es la realidad, que tenemos una enorme diversidad de municipios, y eso se refleja también políticamente. Si uno revisa, se da cuenta que, por ejemplo, lo que hoy día vivimos en el gobierno nacional, o sea, tener una asamblea legislativa muy fragmentada, es una reproducción de lo que sucede en el ámbito local. Los consejos municipales en este país son igual o más fragmentados que la asamblea legislativa que tenemos. Esa es la realidad, ¿verdad? Hay cantones en donde la situación es incluso más dramática. Por ejemplo, en Montes de Oro, o en el cantón de San Mateo. En esos lugares hay 5 miembros del Consejo Municipal, 5 regidores, y hay 5 partidos políticos representados en el Consejo Municipal. Cada partido tiene solo un regidor.
el alcalde en esos dos lugares es de Liberación Nacional, pero enfrenta esa fragmentación, ¿verdad? Y eso, digamos, impone una serie de condiciones políticas muy particulares. Es interesante, Belén mide 12 kilómetros cuadrados, pero tiene una densidad poblacional altísima, porque tiene 21.000 habitantes, significa 1.780 personas por kilómetro cuadrado. Sí. Montes de Oca mide 15 y tiene 50, bueno, bajó un poquito, de 50 en el 2000 a 49.132 en el 2011, pero tiene una densidad poblacional de 3.241 personas por kilómetro cuadrado. Es impresionante. Ahora bien, cuando yo veo los mapas en el índice de indicadores cantonales que prepararon ustedes, es curioso porque todos los mapas de los cantones parecen un semáforo, todos tienen todo, es decir, todos tienen un porcentaje de hogares con al menos una carencia, bueno, algunos no, todos, no, hay alguna zona donde no hay carencias. Después hay poquitas carencias, más o menos hasta llegar a zonas rojas. Todos son un semáforo, Natalia. Es impresionante la diversidad a lo interno del cantón. Ahora, que dicha que dijiste distritos, pues yo dije cantones de Sánchez y de Tirraste, sí, los distritos de Curridabat. Sí, esa es una característica muy interesante, ¿verdad? Que dentro de un mismo cantón, sea grande, sea pequeño, sea mediano, sea con alta población, con poca población, encontramos zonas que le podríamos decir que es donde mejor vive la gente, donde no hay carencias o donde las carencias son muy pocas, y tenemos zonas donde tienen muchas necesidades básicas insatisfechas. Este país, a pesar de que los cantones es como la unidad geográfica mínima, produce muy pocos indicadores para monitorear anualmente la realidad de los mismos. Entonces, a veces las mismas municipalidades trabajan con muy poca información real de la población que en él habita. Entonces a veces se toman decisiones sin tener la información completa. Y yo creo que hacia eso deberíamos como país de ir avanzando en generar un sistema de indicadores robusto. Sin embargo, los censos de población son un buen instrumento que es el que nos proporciona la información más exacta y confiable de un país. Y tenemos la fortuna de que tenemos censos del 2000 y del 2011. Entonces todavía podríamos decir que el censo del 2011 es un buen parámetro para saber qué es lo que está pasando a nivel cantonal. La ventaja que tiene además los censos es que nos permiten desagregar lo máximo posible sin perder confiabilidad en los datos. Por eso hicimos estos mapas que les llamamos de NBI o de carencias críticas, que son como la base que también está usando actualmente el gobierno en su política social para definir todos los programas de combate a la pobreza, lo cual está muy bien. Y la ventaja que tiene esta metodología es que define una serie de necesidades básicas insatisfechas y uno puede ubicar, digamos, para las autoridades locales, cuáles son esas carencias que se requieren o que se necesitan subsanar, porque no necesariamente todos los distritos tienen, y esto está todavía más desagregado que distritos, esto está casi a nivel de que le podríamos decir de barrios, cuadras, ¿verdad? Y uno podría, digamos, tener con total confiabilidad esa información. Entonces lo que tenemos es que hay zonas en los cantones que pueden tener más necesidades, por ejemplo, de satisfacer educación. Entonces, que se necesita una escuela, un preescolar, un colegio técnico, por ejemplo. Hay otras zonas que requieren, por ejemplo, ayuda en vivienda. Entonces tienen viviendas en mal estado, tienen problemas de hacinamiento, tienen problemas, por ejemplo, de acceso a servicios básicos, no tienen electricidad, no tienen agua. Entonces, este tipo de información nos puede servir para dar ese tipo, digamos, de política pública. Y ya sea si se necesita, por ejemplo, educación, bueno, ver si, por ejemplo, se puede solicitar el centro educativo o si lo que se requiere son becas, que la gente no está asistiendo porque no tiene los recursos económicos. Si lo que se necesita es viviendas en mal estado, bueno, se podría, coordinar con el bono de vivienda, con el BAMBI, ver si hay alguna posibilidad de mejorar. Si lo que se requiere, por ejemplo, es empleo, también hay muchas zonas que tienen altos porcentajes de desempleo, sobre todo las zonas más dispersas y rurales. Bueno, entonces ver qué tipo de política se puede hacer para mejorar las condiciones de vida. Si, por ejemplo, hay zonas que tienen muchos adultos mayores, la dinámica es muy distinta. Tenemos cantones
que están en una transición demográfica avanzada. Con esto quiero decir que son cantones donde cada vez crece más la población más adulta y adulta mayor. Y tenemos otros cantones donde están más bien con una transición todavía temprana. Con esto quiero decir que tienen un peso muy importante de población de niñez y adolescencia. Y esto es una frontera, o eso es una oportunidad, porque muchos de los cantones que están en peores condiciones, por ejemplo Buenos Aires de Punta Arenas o Upala en la zona norte, son cantones que tienen mucha población joven. Entonces, si usted invierte hoy, por ejemplo, en oportunidades de educación, eso puede ser que en un futuro esa educación haga que la situación, digamos, del cantón mejore, siempre y cuando eso se traduzca en mejores empleos para esa población más educada. Precisamente estos días que hemos estado planificando aspectos del debate, he notado precisamente eso. Normalmente quienes tienen bajo nivel escolar, quienes tienen incluso problemas con desarrollo humano cantonal, son cantones que tienen incluso la mayor parte de su población con personas menores de 24 años de edad. ¿Es una regla o hay excepciones con este tema? Hay excepciones, o sea, no necesariamente que un cantón, digamos, tenga una transición o que tenga un peso de la población muy joven, quiere decir que está en peores condiciones, no, o al revés. Todo eso está en la forma, digamos, en que se ha ido gestando la historia, digamos, de esos cantones. Ahí destaca, por ejemplo, cantones de Heredia, que son en general los que salen mejor posicionados en casi todos los indicadores. Y ahí tenemos cantones como, por ejemplo, bueno, Belén, que tiene un peso muy importante de población en edad activa. Cantones como Flores, donde el peso de la población adulta mayor cada vez va en aumento, o cantones como San Isidro de Heredia, donde el peso de la población joven es mayor que en el resto. Y esos cantones en general presentan condiciones muy favorables, a pesar de que son cantones que tienen una extensión territorial pequeña y con un peso, pero con unas densidades de poblaciones muy altas. Entonces no hay como una relación directa entre alta densidad y mayores problemas, o baja densidad y mayores problemas. O sea, tenemos de todo un poco. Lo que sí es claro es que muchos de los cantones, sobre todo de las zonas más fronterizas y costeras, son cantones de mayor extensión, donde tienen mucha población diversa, y eso dispersa, más bien, no diversa, dispersa. Y eso de cierta forma dificulta también la acción de las políticas, porque no es tan sencillo o es más complicado llegarle a la población que tiene, digamos, grandes distancias entre, digamos, las viviendas que se ubican entre grandes distancias, a poblaciones como por ejemplo los cantones de San José, que son muy poblados y están muy cercanos entre ellos, que es más sencillo, digamos, llegarle tal vez a las zonas más marginales, ¿verdad? Pero entonces, de cierta forma, sí hay como cada cantón tiene como esa particularidad, y no podemos generalizar, no hay una regla que uno pueda decir este perfil es el que caracteriza a los mejores cantones, porque tenemos de todo un poco. No hay dos variables que estén estrechamente relacionadas. No, o sea, hay algunas que te pueden generar más factores de riesgo, pero no necesariamente todos cumplen con la regla, siempre hay excepciones. Tenemos cantones, por ejemplo, el cantón de San Carlos, que es de los más grandes del país, y ahí tenemos tenemos dentro de ese mismo cantón hay realidades muy distintas entre las zonas que están más lejanas, digamos, más cercanas a la frontera con Nicaragua, y la zona, por ejemplo, de Ciudad Quesada, que tienen una dinámica económica muy distinta, ¿verdad? Sí, de hecho, hay un par de preguntas para ustedes en redes sociales. Mauricio Alfaro les pregunta: ¿son nuestros cantones un dibujo en un mapa divorciado de las realidades del país? O nos parecemos los cantones y el país completo. Vamos a ver, yo creo que hay, como se ha mencionado de manera reiterada acá, lo que hay, si uno ve el mapa de Costa Rica, le parece como muy, ¿verdad? Primero, es un país pequeño comparado con el resto de naciones en el mundo, y segundo, que uno pensaría que un país pequeño puede ser como muy homogéneo, ¿verdad? Uno diría, bueno, hay condiciones para que ese país sea muy homogéneo. Pero lo cierto es que lo que estamos y lo que hemos visto es que
esa condición, ¿verdad?, de ser un país pequeño, de tener, digamos, 81 cantones comparado, por ejemplo, con otras naciones en el mundo, no necesariamente es, digamos, no necesariamente facilita el que es, ¿verdad?, la homogeneidad o que tengan condiciones muy parecidas. Más bien lo que hay es, como ahora Randall mencionaba, son, digamos, múltiples mapas, ¿verdad?, de localidades contiguas unas con otras, con realidades muy distintas entre lo que sucede en el norte de un cantón con lo que sucede en el sur, lo que pasa en el este con el oeste. Entonces hay una enorme diversidad. Lo curioso es que si uno dividiera todos estos 81 cantones en dos categorías, urbanos y rurales, ¿verdad? Digamos que hiciéramos ese ejercicio. Lo que sí hemos notado es que una vez que tenemos los resultados electorales de las elecciones municipales, la participación electoral, es decir, el abstencionismo es más bajo para elecciones municipales en los cantones rurales. Sí. Ahí hay una enorme participación y además lo que se nota es que esas tendencias se mantienen en el tiempo. O sea, pasó en 2002, volvió a pasar en 2006 y pasó nuevamente en 2010. Es casi una copia, ¿verdad? Los niveles de participación en esos cantones rurales. O sea, baja abstencionismo en cantones rurales. Caso contrario sucede con las elecciones nacionales. En las elecciones nacionales donde más se vota es justamente en las zonas urbanas, sí, ¿verdad? En el centro del país, Valle Central. Pero en elecciones municipales sucede todo lo contrario. Se vota más en las elecciones, en los cantones y en los distritos rurales de este país. ¿Por qué? Bueno, sabemos que, por ejemplo, cantones como Turruares o como cantones como Jiménez, ¿verdad? Juan Viñas, que es uno de los distritos de Jiménez, pues ahí lo que sucede es que creo que es un reflejo del hecho de que en este país es un país fuertemente centralista, ¿verdad? Y fundamentalmente vallecentrista, ha sido tradicionalmente. Y lo que sucede es que en esos otros cantones más rurales no hay gran presencia estatal. Ahí no hay gran oferta de servicios estatales. Más bien lo que hay es un gobierno local que dinamiza a la comunidad, ¿verdad? Entonces eso potencia el hecho de que tengamos mayor participación en las elecciones de alcaldes. Hay cantones, vuelvo a decir, Turruares es el cantón en donde más se vota en este país en elecciones municipales, por encima, muy, ¿verdad?, parecido a lo que sucede con las elecciones presidenciales. Pero eso es un reflejo de esa realidad diversa, que tiene una enorme diversidad de circunstancias, ¿verdad? Ya apuntamos el dato para el debate. Sí. Me disculpa un momento. Sí. Vamos a la pausa comercial. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos de la tarde con 47 minutos. Estamos en Matices. Hoy ha sido un programa muy dinámico. Empezamos con informaciones de última hora, además en medio del programa, pero estamos hablando de la realidad sobre los cantones en Costa Rica. Hablaban los dos, creo que Natalia hizo énfasis en esto, sobre la política pública. Un día sosteníamos aquí a la presidenta de Paniamor y a la vicepresidenta de la República, hablando de que históricamente Costa Rica siempre ha concentrado sus esfuerzos en la niñez, pero generales, digamos, a todo el país se trata igual, ¿verdad? Y como los datos del programa Puente al Desarrollo, que es el que usa esto mismo que ustedes utilizan, permite programas específicos, ¿verdad? Digamos, tal vez la realidad de contar con indicadores cantonales, digo, cada censo, pero ojalá más seguido, permita hacer políticas públicas más eficaces. Yo creo que ese ha sido un error que hemos tenido, y es un país, como decía Ronald, muy centralista. Sí. La mayoría de las decisiones se toma en San José, en el Valle Central, y muy pocas veces se considera esa diversidad que tenemos como país, que posiblemente al ser un país tan pequeño siempre hemos pensado que todo es homogéneo, y yo creo que ahí ha venido un error desde la política pública, digamos, desde la política social hasta la política económica y de todo tipo, ¿verdad?, productiva y de todo.
Y creo que es muy importante y eso nos puede ayudar, digamos, de que ya seamos conscientes de que no hay que generalizar, de que hay que tomar en cuenta esa diversidad. No es lo mismo un costarricense que vive en San José o que vive en Heredia o en Alajuela, a un costarricense que vive en Guanacaste, en Liberia. Hasta el mismo Guanacaste también es muy diverso. No es lo mismo vivir en Liberia que vivir en La Cruz o vivir por ejemplo, en el Golfo de Nicoya. Son realidades muy distintas. Y creo que en el momento en que entendamos que esa diversidad es una característica muy importante de Costa Rica, podemos empezar a tener más efectividad en la política social. No es lo mismo brindar, por ejemplo, un programa de becas en la zona metropolitana a un programa de becas en zonas alejadas, por ejemplo, en cantones como La Cruz o en cantones como Buenos Aires de Punta Arenas o el mismo Corredores, digamos, toda la zona sur, que es de las zonas más pobres que hay en este país, pero que tiene una extensión territorial muy grande. Entonces, la forma en que se moviliza los habitantes en esas regiones es muy distinta a la que se moviliza la gente aquí. Entonces uno tiene que tomar en cuenta que no se trata solo de abrir un colegio o abrir un centro educativo, sino ver cómo se dan otros programas que se necesitan para que eso sea exitoso. Por ejemplo, transporte público, opciones de trabajo también, de generar ingresos, porque al final las personas, más del 80% de los ingresos de los hogares en este país provienen del mercado de trabajo, y si no generamos opciones de empleo, es muy difícil que la política social pueda, digamos, mejorar las condiciones de vida. Entonces, por un lado, digamos, es positivo que ya haya esa noción de que necesitamos ver esa diversidad que nos caracteriza como país, y ojalá que se pueda empezar a funcionar más interinstitucional, o sea, de que se coordinen todos, sobre todo en política social, de manera que los recursos que este Estado destina, que no son despreciables, puedan tener más efectividad, digamos, más éxito en mejorar las condiciones de vida de las personas, y se tomen en cuenta todas esas diferencias. No es lo mismo ser un habitante de Limón, un habitante de las zonas fronterizas, y además otra cosa que hay que tomar en cuenta es aquellos cantones que, por ejemplo, tienen tal vez una población más heterogénea, que tienen tal vez más migraciones, más, digamos, o gente más joven o gente más adulta mayor, gente con discapacidad. Hay mucho, digamos, un tema que nosotros mencionábamos en el informe del año pasado y que también se refleja mucho en los cantones, es el aumento, por ejemplo, de las jefaturas femeninas. Hay cantones que tienen un importante peso de hogares con jefaturas femeninas, y ahí es muy importante que, por ejemplo, lleguen políticas como red de cuido, y opciones, digamos, de empleo para mujeres, y la jefatura femenina no sea solo en las áreas urbanas, también han ganado peso en zonas rurales o más, digamos, en las ciudades intermedias. No es lo mismo, digamos, una política también en este país ha crecido, digamos, se ha urbanizado bastante, y hemos pasado de ser la mitad casi en los años 80 de población urbana a ser actualmente el 70%, 75%. Entonces tenemos cantones, digamos, que son muy urbanizados. La mayoría que están aquí en el Valle Central son muy urbanos, pero tenemos cantones muy urbanas en zonas, digamos, en las ciudades intermedias que le llamamos. Por ejemplo, Liberia, por ejemplo, Pérez Celedón, por ejemplo, Limón Centro, Guapiles, San Carlos. Entonces ahí también tenemos que tener, o sea, no podemos dividir solo entre urbano y rural, sino que tenemos que tomar en cuenta este urbano que tiene unas características distintas a lo que es, por ejemplo, San José y Heredia. Igual yo creo que uno podría, por ejemplo, agregar más al tema de la diversidad, y vuelvo otra vez como al tema político, y es, si uno repasa la lista de partidos políticos cantonales en este país, se da cuenta que hay en todo lado, ¿verdad? Que hay partidos cantonales en Belén, en Escazú, en Curridabat, ¿verdad? Que son cantones muy prósperos, digamos, con mejores condiciones de vida. Pero también hay partidos cantonales que están fuera totalmente de lo que uno diría el área metropolitana, ¿verdad? Hay muchos en zonas rurales.
Y ellos, y varios de esos partidos cantonales han logrado ocupar espacios en las municipalidades. Digamos, como han tenido regidores, han sido electos por esos partidos cantonales, ¿verdad? Una importante cantidad de ellos, en distintos cantones, como decía, a lo largo y ancho de este país. Entonces, en términos políticos también hay una enorme diversidad. Dicho sea de paso, un partido cantonal, que desde mi punto de vista creo que ha sido el más exitoso políticamente y electoralmente, es Curridabat Siglo XXI. Es el partido que ha controlado la alcaldía de Curridabat desde el 2002, ¿verdad? Y además, hoy día es de los pocos cantones en donde el partido tiene mayoría en el Consejo Municipal. Sí. Entonces, digamos, eso lo desearía, ¿verdad? Sí. Cualquier presidente ¿verdad? En un régimen presidencialista, incluido el nuestro, por ejemplo, ¿verdad? Desde la administración del 94 no tenemos una asamblea legislativa con mayoría simple. Pero en algunos cantones, como mencionaba ahora el caso Curridabat, eso existe y además está en dominio de un partido político cantonal que no tiene ninguna vinculación con los partidos tradicionales grandes de este país. Entonces ahí también hay una importante diversidad. De hecho, te voy a robar la pregunta un momento, Isel, para mantenerme en lo político con Ronald. A mí si hay algo, digamos, que me llena de esperanza como ciudadano en las elecciones municipales, es que normalmente las elecciones nacionales se usan de palanca para que la dirigencia provincial y municipal trabaje en pro del candidato. Claro. Es decir, el candidato a presidente le pide a sus candidatos a diputados que trabajen por él, el de diputado le piden a los de alcalde que trabajen por él, y entonces la maquinaria funciona pero en torno a lo presidencial. Claro. ¿Verdad? Y entonces pueden ofrecer un montón de cosas a los alcaldes, por ejemplo, los candidatos que no dependan de ellos, que dependan del gobierno central. Al separarlas y afrontarlas únicamente en el mes de diciembre, aquí la ciudadanía sí puede exigir políticas dirigidas específicamente a su cantón, sin el ruido, digamos, que le genera las elecciones nacionales. Sí, yo creo que eso crea condiciones para una mayor exigencia ciudadana, ¿verdad? Ahora, lo cierto es que también no hay que olvidar otros factores. Y es que, como decíamos, Natalia ahora también lo reiteraba, este es un país fuertemente centralista. Entonces, buena parte de la actividad pública, proyectos, incluso presupuestos públicos, dinero, financiamiento, viene desde el gobierno central, ¿verdad? Y eso no habría que ignorarlo. Entonces, vamos a tener por primera vez elecciones unificadas de todo el órgano municipal, ¿verdad? De todas las autoridades municipales, pero además separadas de las elecciones nacionales por primera vez, ¿verdad? Entonces es como una situación paradójica, porque es elecciones unificadas, pero además separadas, ¿verdad? Unificadas en todo lo municipal, pero elecciones separadas de lo presidencial. Y ahí juega mucho ya entonces las dinámicas al interno de los partidos. Yo creo que he escuchado y he visto algunas reacciones de algunos que opinan que estas elecciones podrían eventualmente incrementar significativamente la participación electoral en los cantones, sí, ¿verdad? En elecciones municipales. Ayer se mostró así de esperanzado el presidente del Tribunal de Elecciones. Yo creo que en buena medida esa es una posición realista, pero lo cierto es que también hay factores, como el que mencionaba ahora, que es ya conocemos una tendencia de participación en esos cantones, ¿verdad? Hay algunos de ellos en donde se participa y hay una participación alta, la comunidad se integra a la campaña y vota de una manera importante. Otros en donde no hay nada que los mueva, ¿verdad? Si ustedes revisan las estadísticas de participación de Goicoechea, Tibás, Montes de Oca, el mismo San José, se darán cuenta que está muy cerca del 90% de la gente que no vota, ¿verdad? Entonces ese factor también hay que considerarlo. Y lo otro es las dinámicas internas en los partidos. Yo creo que bajo estas circunstancias que estamos viviendo, hay incentivos para parquear la maquinaria. ¿Por qué? Bueno, porque internamente, en términos del partido. ¿Por qué? Porque... y sin plata. Sí, bueno, por un lado está el tema de sin plata, que es que, digamos, esa es la lógica, ha sido la lógica siempre. Sí, claro. Pero también yo creo que algunos al interior del partido no estarán muy dispuestos a quemar todos los cartuchos en esta elección municipal, porque se vienen
se viene la decisión de quiénes van a ser los candidatos a diputados en 2018. Entonces hay como una cosa de estira y encoge, ¿verdad? Como decía, yo creo que también bajo algunas circunstancias podrían haber incentivos, algunos de ellos quizás muy o que la gente tenga mucho interés en activarlos, para decir, bueno, no estamos dispuestos a movilizar la maquinaria, mejor la parqueamos y esperamos a que se venga la decisión de quiénes van a ser candidatos a diputados, que verdad que esa es otra dinámica que está ahí en juego. Pero esa es la realidad a la que nos enfrentamos, ¿verdad? Son elecciones municipales en un estado que es altamente centralizado. Vean la asignación de recursos, de dónde se giran, la comparación entre lo que gasta el gobierno central y los gobiernos locales, pensando en San José, que es la verdad. En este país no hemos tenido un presidente alcalde de la capital, ¿verdad? Cosa que sí sucede en otros países en la región, ¿verdad? En donde ser alcalde de la capital es como un buen entrenamiento, ¿verdad? Para como Argentina. Como sucede, sí, como sucede, ¿verdad? O ha sucedido, por ejemplo, en El Salvador y en Chile, por ejemplo, ¿verdad? en otras regiones. Entonces, creo que ahí hay un factor que no hay que como que dejar pasar, ¿verdad? Hay un factor muy importante que ustedes han resaltado a lo largo de esta entrevista, que es la participación en zonas rurales. Incluso en algún momento se podría inferir que podría estar ligado también al arraigo partidario que hay en zonas rurales. Es más fácil en un pueblito localizar a un líder comunal a quien todo el mundo sigue, que no pasa en la zona urbana donde poca gente se conoce. Claro, sí, yo creo que el factor de ser una localidad rural permite varias cosas, ¿verdad? En términos políticos, o sea, primero estamos hablando de sitios en donde por lo general hay relaciones de vínculos familiares, ¿verdad? Muy estrechos. Buena parte de la gente, digamos, se conoce entre ellas, convive, digamos, ¿verdad? Son vecinos, ¿verdad? Y saben, se conocen. De hecho, mucha gente no vota por un partido, vota por la persona que está al frente. Ciertamente, sí. En elecciones municipales esa es la tónica. Se ve mucho. Se ve mucho, ¿verdad? O sea, ustedes verán que muchos de ellos incluso no hacen campaña por un partido, digamos, o por el partido, no, sino que lo hacen campaña, ¿verdad? Por, digamos, Randall, ¿verdad? O Natalia, llevando el nombre. ¿Por qué? Porque la gente lo identifica. Identifica quién es, sabe quiénes son, sucios. Conocen las mañas, ¿verdad? Conocen las mañas, es interesante. Basta con meterse al Facebook, digamos, de los lugares en específico para conocer esto. De hecho, sobre el tema de la eficacia de los programas sociales, me llamó mucho la atención, haciendo las preguntas para los debates, no voy a decir de cuál cantón, me metía al Facebook de uno de los candidatos y decía: mi plan de gobierno local estará dirigido a pobreza, lo ambiental, lo social, lo económico, lo educativo y lo deportivo. Ahí está todo lo que pueda ocurrírsele a alguien, y entonces muy innovador ese programa. Sí, absolutamente. No venían los puntos en específico. Sí, claro, pero es que lo que esto me demostró es que aún en los niveles más mínimos administrativos, efectivamente no se concreta, digamos, sobre la especificidad del cantón, sino que sigue hablándose de términos generales, digamos, y era un cantón relativamente estable en cuanto a indicadores. Le robo un instante para ir a la pausa. Ahora se ha cargado información de última hora, en una decisión histórica. La Corte Suprema de México acaba de aprobar el uso de la marihuana con fines recreativos. Bueno, ahí está, en medio de una lucha tenaz en México con un aumento de los homicidios por parte del crimen organizado. Entonces la Corte Suprema autoriza el cultivo, el transporte y el consumo a los clubes de consumidores. Ya no hay que ir a Holanda para muchos que estaban soñando con ese momento. 3-3, y para los amantes del fútbol, el Bayern está haciendo un Bayern, le va ganando 4-0 al Arsenal en la Champions League, está goleando al Arsenal. Impresionante partido en Múnich. 3-3, vamos a la pausa y volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices.
Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Tres de la tarde con 8 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hablamos hoy sobre la realidad cantonal del país con los especialistas del Estado de la Nación, hablando sobre lo diverso que son los cantones costarricenses, cómo cada uno enfrenta una realidad bastante particular y que como país hemos cometido el error histórico muchas veces de aglutinarlos y meterlos en un solo saco. Es un tema político y de seguridad. A mí me llama mucho la atención las policías municipales, por ejemplo, y cómo ya me he comido algunos pleitos por esto, como en algunos cantones costarricenses con muy poca densidad poblacional, por ejemplo, hay una tendencia casi a separar los servicios, digamos, que brinda el Estado, romper esa centralización y entonces asumir ahora con el mantenimiento de la red vial cantonal, pero también con policía municipal, digamos, el cordón umbilical que los une al gobierno central. ¿Ustedes creen que esto podría también disparar la participación? Digamos, estos temas que en este instante son álgidos, el mantenimiento de la red vial cantonal, los servicios de agua, los servicios de electricidad y las policías, que a mí me preocupan mucho y lo diré las veces que no se peleen, pueden responder cualquiera de los dos, o los dos, sí, todavía mejor. Las policías municipales, que no me voy a cansar de decirlo, a mí me dan terror en Costa Rica, pero bueno. Sí, yo creo que hay una... cada vez hay más presiones, ahora hablamos de presiones en el corte, pero hay más presiones. ¿Ves cómo las mejores conversaciones? Sí, no, sin duda, yo creo que no hay que cortar, pero hay que fondo ahí. Sí, exacto, hay que seguir hablando. Hay enormes presiones sobre una serie de servicios estratégicos, sí, ¿verdad? Bueno, en este país todavía hay municipalidades que administran los acueductos, ¿verdad? Y ese es un servicio clave, estratégico. Y municipalidades grandes. Donde hay una enorme cantidad de abonados, por ejemplo, ¿verdad? Lo otro es que, bien o mal, lo que se hace es en reciclaje, digamos, si uno ignora lo que pasa en la empresa privada, digamos, y las iniciativas privadas, lo que se hace en reciclaje en este país es estrictamente municipal. El gobierno central hace muy poco o nada en esa materia, ¿verdad? Pero uno identifica municipalidades en donde hay servicios, prestan servicios de reciclaje. De hecho, las municipalidades tienen una cuota de responsabilidad muy alta en el tema ambiental. O sea, ahí sí la legislación es muy descentralizada y depende mucho de las municipalidades, y ahí también uno encuentra grandes diferencias, ¿verdad? Hay municipalidades que te dan opciones de reciclaje, manejo de desechos mejor. Hay municipalidades que ni siquiera tienen recolección de basura, sobre todo en cantones que no son tan rurales, ¿verdad? Entonces, sí, el tema ambiental yo creo que es medular, digamos, en la materia municipal, y creo que eso sí, la responsabilidad cae directamente sobre el gobierno local. Sí. Y es un tema, y en parte también explica el rezago que tenemos, porque algunas municipalidades ni siquiera tienen, por ejemplo, un plan de ordenamiento, ¿verdad? Ordenamiento territorial. Un plan regulador. Sí. Y el tema ambiental es de los más rezagados. O sea, hay municipalidades que ni siquiera tienen una persona responsable de esas áreas, ¿verdad? Entonces, la gestión es prácticamente nula. Nos están preguntando en Twitter dónde pueden ver el calendario de los debates para saber cuándo le toca a la Juela. No tendrá que irse muy allá, es el lunes, es el primer debate cantonal. El viernes están los presidentes de los partidos políticos y el lunes es a la Juela de 11 a 1. Sí, volviendo al tema de administración, es particularmente aún más complicado cuando a esto le añadimos el factor de que mucha gente, incluso de los pobladores de cada uno de los cantones, no saben cuáles son las potestades de cada alcaldía. Sí, yo creo que ese es un tema también, ¿verdad? Uno le pregunta, quizás ahora que se empieza a oír, ¿verdad? Y ya empiezan a pautarse las cuñas, ustedes anunciándolo de los debates, entonces la gente empieza a decir, bueno, así es que ya vienen ahorita las elecciones de alcaldes, ¿verdad? Pero después cuando uno hace la pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que hace un alcalde? ¿O qué es lo que hace un consejo municipal, los regidores, digamos? Ahí como que la gente tiene muy
digamos, una noción muy vaga, ¿verdad?, sobre eso. Y yo creo que en buena medida ellos mismos, ¿verdad?, estas autoridades han hecho poco para transmitirle información a la gente y decirle, bueno, mire, esto es lo que el tipo de responsabilidades que tiene un alcalde, ¿verdad?, y el tipo de atribuciones que tiene, qué puede hacer, qué no puede hacer, hasta dónde llega, digamos, la responsabilidad de un regidor. Claro. Y en eso yo creo que por donde más ha habido quizás discusión, información, o viene por el lado de otros órganos de control. Digamos, la Contraloría, es posible que la Contraloría, incluso de oficio, digamos, inicie un proceso administrativo para pedir el retiro de la credencial del alcalde o del regidor, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso, a pesar de que ha costado mucho, incluso hay toda una tensión entre el Tribunal Supremo de Elección, la Contraloría y demás por el tema pero en buena medida también refleja ese problema del desconocimiento de las atribuciones, potestades, ¿verdad?, de una autoridad como el alcalde, que en algunos casos, decíamos ahora, es el administrador de servicios de agua potable, digamos, en algunos cantones, o es el responsable de aprobar y llevar a buen término un plan regulador que defina las reglas, digamos, sobre el ordenamiento urbano y demás. Entonces, yo creo que la ciudadanía también tiene ansiedad, ¿verdad?, por conocer qué es lo que hacen. Y esta elección que es unificada ahora, ¿verdad?, de todas las autoridades municipales, entonces como que pone el foco, ¿verdad?, claro, sí, sobre todas esas autoridades que sabemos que existen, que alguna vez lo hemos mencionado, los hemos escuchado, o alguien lo ha mencionado en alguna conversación, pero es como complejo, ¿verdad?, si la gente no sabe qué hacen, entonces ¿qué le puede exigir a una autoridad local? Sí, yo un día eso le pregunté a un amigo que era un síndico y me dijo que eran los que se iban a huelga. Como un sindicalista. Más o menos, sí, más o menos. Sí, yo tuve que aclararle. Pero en realidad las funciones no están, digamos, tan bien comunicadas. Y de hecho, Natalia, eso es doloroso. Ni siquiera tan bien definida, ¿verdad?, en la legislación. Sí, exactamente. Sí, porque de hecho los alcaldes viven en un limbo muy extraño. Uno les pregunta a ellos y ellos siempre están como, no sé si lo puedo hacer yo, no sé si tengo que pedir permiso al Consejo Municipal. Pero esto es triste, digamos, no solo preocupante, sino es triste porque significa que la mayoría de cosas que las municipalidades nos dan, nosotros como ciudadanos y como vecinos del cantón se la atribuimos al gobierno central, ¿verdad? Y esto nos aleja de los gobiernos locales, Natalia. Exactamente. Yo creo que el vínculo que existe entre los ciudadanos y el gobierno local en algunos casos es muy poco, y debería ser un vínculo más fuerte, porque al final están en la esfera donde nosotros residimos, digamos, donde la gente vive, y debería exigir más, conocer más, acercarse más a la municipalidad, participar más también. Entonces yo creo que también que hay un descontento generalizado con la gestión en general, ¿verdad?, la gestión pública, y de cierta forma repercute también a nivel local. Sin embargo, como ciudadanos les exigimos muy poco al gobierno local. Sí. Yo he escuchado muchas quejas del manejo de las municipalidades en cuanto a los servicios que brindan, el sistema de recolección, de residuos, del servicio de agua, pero muy poca gente exige los derechos, muy poca gente se acerca a la municipalidad a ver en qué puede ayudar, cómo generar, digamos, programas o actividades que mejoren, digamos, la convivencia ciudadana. Deportes, por ejemplo, es un área que, deportes y recreación debería ser un área, parques, donde las municipalidades desarrollen con más solvencia, pero ahí se necesita también mucho la participación ciudadana. Entonces creo que por un lado está el déficit de los gobiernos locales, pero por otro lado también nosotros como ciudadanos hemos sido cómplices y somos responsables también de no exigir tanto, digamos, al gobierno local, que en algunos casos podrían solucionarlos, en otros no, en otros hay municipalidades y hay gobiernos locales muy débiles, con muy pocos presupuestos, pero hay otras municipalidades que tienen presupuestos muy grandes que deberían de estar brindando mejor el servicio. Claro, pero además es un sistema muy complicado, porque explicarle a alguien, a un niño, digamos, que está llevando estudios sociales, cómo es que funciona una municipalidad es complicadísimo, ¿no? Yo creo que la forma más fácil sería, ¿verdad?, lo que algunas municipalidades hacen. Yo me acuerdo, quizás siendo niño, que
invitaban a los grupos de las escuelas ¿verdad? a la municipalidad, los llevaban a la municipalidad a que se sentaran, digamos, en una mesa como esta, en donde generalmente sesionan, o en donde tenían alguna reunión de índole municipal para tratar algún tema, y entonces así podían experimentar esa realidad, ¿verdad? Y lo que es esa municipalidad. Todo el mundo se dice, bueno, yo vivo en tal, ¿verdad? Yo vivo en tal cantón, yo soy de tal cantón. Todo el mundo tiene esa identidad, ¿no? Claro. ¿Verdad? Pero muy poca gente dice, sí, mi municipalidad es tal, o mi municipalidad hace este tipo de cosas. O mi alcalde se llama. O mi alcalde se llama, es de tal partido. Sí. ¿Vos sabes cómo se llama el alcalde de tu cantón? El de Montes de Oca. Ah, bueno, sí. No, es que Sí, pero sí. no, pero igual, bueno, yo puedo decir, digamos, en San Rafael, en Heredia, que es donde nací, donde crecí, que es, que es tu cantón. Exacto, y es, digamos, ahí fue donde yo crecí. Isaac Herrera, que ha tenido una trayectoria muy interesante, que dicho sea de paso, ahora hablamos del tema de cómo innovar y cómo las municipalidades pueden marcar una diferencia. En estos días creo que iniciaron la recolección de desechos orgánicos. Ya no reciclaje, digamos, ya como que ya la gente en ese lugar recicla, al igual que como lo hace, por ejemplo, en Jiménez, ¿verdad? Sí. Allá Pero bueno, vos sos una excepción, estoy seguro. No, claro, sí, pero bueno, es porque además es un tema que, digamos, que lo hemos estudiado y que, ¿verdad? Que Sí, Natalia Fijo también se lo sabe. Natalia también, en el cantón de ahí. Bueno, yo tengo que confesar, yo no sé. Tienes yo que no preguntarle de cuál de los dos, si en el que vive ahora o si donde nació. Ah, bueno, sí, es que todos tenemos un arraigo así. Yo sé de dónde nací, pero no sé dónde vivo, es curioso. De hecho, yo sé de dónde nací. ¿Ve? Sí, yo también sé de dónde nací, sé de qué partido es y no sé de dónde vivo. Y no tengo idea de qué partido es, y a vos no te pregunto, vos sí sabes. Sí, yo sí sé. No, es que es una realidad, que dicha, Sí. que Es una realidad. hago el contraste, es una realidad de las zonas rurales, es el. Sí, claro, es precisamente por eso, porque hay más cercanía. Hay mucha más Sí, cercanía. sí, porque de está la cerca- autoridad con la... Sí, a los líderes comunales. Sí. Entonces por ahí es más fácil. Sí. Bueno, yo fui a las fiestas de Tablón, es el Ajá. pueblo de Isel, Sí, y digamos, la organización comunal es impresionante, porque todo el mundo se conoce ahí. sí, todo el mundo se conoce, todo el mundo ayuda. Ujú. Es muy diferente, es Sí. completamente un ¿Cuándo matiz. son las fiestas para hacer el anuncio? Eso mismo que se ve ahí Sí, es lo que claro. se refleja cuando vengan las elecciones, ¿verdad? Sí, Con enorme seguridad en el pueblo en el que Ese estás es del viviendo. Huarco, ¿verdad? El Sí, es tuyo. en el Guarco. Digamos en el Huarco ahí, lo que vamos a ver es activismo, digamos, que la gente ¿verdad? Se dinamiza, participa y pregunta y empieza, vea, vos ya averiguaste quiénes son los candidatos, tenés algún familiar, qué sé yo. Sí. Pero esa cercanía es clave, cosa que no sucede, bueno, ahora hablo del tema de Montes de Oca. Bueno, ahí, digamos, hay una concentración de universidades públicas, privadas, de cualquier tipo, ¿no? Comercio, si es un cantón, digamos, con ese perfil. Pero la participación en la municipalidad es muy baja, es bajísima. Ahí... Y todo el mundo sabe quién es el alcalde, porque fue ministro. además. Bueno, sí, pero no creo que quizás como la figura del alcalde no es tan pública, de repente ellos ignoran. Lo que no saben es, digamos, probablemente por cuáles partidos fue candidato sí, Fernando, sí. que fue una cosa muy distinta según la... Ahora, pero lo curioso es que aún y que dijéramos, bueno, Montes de Oca es un cantón en donde la gente no participa. Pero vean lo curioso, ahí se gestó la posibilidad de que partidos se coaligaran, que formaran una coalición entre el Frente Amplio, el PAC y otras agrupaciones como Alianza Patriótica, se me enredó la lengua, y van a ir en coalición a esa elección. Y Están hay otros agarrados en la cantones, asamblea. están agarrados en la asamblea y Sí. es permanente. Es una de las 5 coaliciones, por cierto. Es una de las Ahí 5. En el Pacto Frente Exacto. Amplio, sí. En todas ellas están el PAC o el Frente Amplio, en varios cantones. Pero esa posibilidad habla de otra realidad política de esos sitios, ¿no? O sea, tener la posibilidad de que partidos se unan sus fuerzas, digamos, no para competir ni para rivalizar, sino para, digamos, preparar una plataforma política. No sabemos si va a ser exitosa o no, porque habrá que verlo, qué capacidad tienen para movilizar a la gente, pero las condiciones bajo las cuales se armó eso, De es hecho, bien las interesante. diferencias programáticas no se notan tanto. No, y digamos en el plano local son muy puntuales. Sí, Hay un sí. partido político que tiene un nombre muy simbólico, que se llama El Puente y los Caminos de Mora.
El nombre de ese partido es precisamente porque su propuesta va por el lado de los puentes y los caminos de mora, que es una cosa muy local. No tiene nada que ver ni con la provincia de San José, ni con... Pero las ideologías casi que están desaparecidas en las elecciones cantonales, casi que hace un Carmen Quesada, ¿verdad? Digo, y pongo el ejemplo del propio doña Carmen Quesada, porque a mí me llamó mucho la atención, la diputada que se separa del Movimiento Libertario, que resulta que al final creía todo lo contrario a lo que cree el partido que la llevó a la asamblea, ¿verdad? Porque me parece que no tenía claro, digamos, esas distinciones ideológicas. Yo creo que la gente, cuando ve a los candidatos de alcalde, no tiene muy claro, digamos, esas diferencias ideológicas y ciertamente votan por el vecino, porque es algo más cercano, por el amigo. exactamente. Ahí sí es cierto que no importa si el gato es negro o blanco, sino que hace ratones, ¿verdad? Sí, exacto, que digamos que haya tenido una trayectoria, que haya tenido una trayectoria comunal y demás. Podrías hacer un libro con Rodolfo Pisa y Otto Guevara. Podría ser. ¿Algún candidato lo va a copiar eso? Claro, ahora está de moda. ¿Cuál es la que está de moda ahora? Magdalena... algo de tafetanes. Bueno. Sí. Además, la última semana he escuchado a 3 diputados. Una vez, primero que me lo dijo, de hecho, una entrevista una vez fue don Otto Guevara. Sí. Magdalena no está para tafetanes. Cierto, sí. Eso es algo que lo escuché en estos días. Algunos de ustedes entrevistaron. ¿Lo escuchaste aquí? Sí. Sí, es que han salido 3, de verdad, 3 diputados. Podrían hacer un libro y tal vez. Sí. Pero sí es cierto que buena parte de esto es la trayectoria que ha tenido un candidato o una candidata, ¿verdad? Claro. ¿Qué ha hecho? ¿En qué organizaciones ha estado? ¿Cuáles asociaciones de desarrollo ha participado, por ejemplo? ¿O cuántas veces ha sido alcalde? ¿Cuántas veces ha sido alcalde anteriormente? La gente, hay alcaldes eternos. Si Randall se presenta a la elección en su cantón, la gente va a decir, bueno, yo conozco que Randall, ¿verdad? Se ha dedicado a esto y ha participado y ha estado... A nadie le va a ir, Randall no le va a ir a inventar, ¿verdad?, lo que ha hecho a la gente que vive en su De hecho, por eso a veces está un fenómeno diferente. Ahí no son las personas quienes buscan al partido político porque yo quiero participar, sino es el partido político quienes buscan a los líderes para que nos atraiga gente. Sí, eso es cierto también, digamos. Y muchas veces ha pasado que hay mismos candidatos que han competido por distintos partidos. Sí. Que han resultado electos por distintos partidos. Incluso partidos. alcaldes en este momento van por elección. Exacto. Bueno, Fernando Trejos es uno de esos. Sí, claro. Pero también recuerdo el caso del alcalde Paraíso, en algún momento, que pasó del Movimiento Libertario a la Unidad Social Cristiana y después terminó en un partido cantonal. Claro, y fue porque son los partidos los que buscan efectivamente los liderazgos. Sí. Entonces esa es la realidad. Y en esas circunstancias vamos a ir a la elección, ¿verdad? A una elección muy compleja. Ayer Luis Antonio lo decía, presidente del tribunal lo decía, una elección muy compleja. Políticamente también lo es, porque ¿cómo le explica a uno que vamos a tener elecciones de alcalde y que el alcalde se elige por mayoría simple? Que vamos a tener elección de regidores y que los regidores se eligen por representación proporcional. Sí, como se eligen los diputados. O los síndicos, que se eligen también por mayoría simple. Y los concejales... No lo digas para dejarlo de pregunta. Bueno. Sí. Ahí se la debo aclarar. De fijo, nos deben estar corriendo. Eso hace que da una enorme complejidad a este proceso que vamos a vivir, ¿verdad? Sí. Leonard, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Natalia, gracias por venir y ayudarnos en este esfuerzo. Siempre es un gusto tenerlos aquí a ustedes. Yo siempre lo digo y siempre se lo digo a don Jorge también, que ojalá los tomadores de decisión, yo sé que los toman en cuenta, pero que los tomen mucho más en cuenta, los tomadores de decisión al Estado de la Nación. Ahí sale la radiografía del país completa, y si uno quiere la radiografía cantonal está, y si quiere la radiografía centroamericana está. Entonces, pues bueno, gracias. Gracias, Cel. Muy buenas tardes. Mañana estará con nosotros Sergio Araya de Konrad Adenauer, analizando la importancia, ahora sí, desde el punto de vista político, de comunicación política en torno a las elecciones municipales, la situación de los partidos políticos. Y el viernes tendremos 2 cosas muy interesantes: el debate de presidentes de partidos políticos a las 11, y en Matices habrá un personero del Tribunal Supremo de Elecciones para que usted nos llame, nada más, una personera, sí, para que usted nos llame, no me acordaba que era personera, no era un tema de inclusión del lenguaje, para que ustedes llamen y le pregunten qué hace un síndico, qué hace un alcalde, cuáles son las funciones. Bueno, estará solo disponible para que ustedes llamen y les conteste. Ahora sí, no hay excusa para que diga que no está informado. Les ponemos la política al alcance con 81 debates y también le explicamos qué es un síndico, qué es un regidor y qué hace un alcalde. Bueno, nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.
vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.